La balística de las heridas estudia la interacción física entre las balas o los fragmentos y los tejidos humanos. ¿Quién necesita conocer este tema y por qué? Comprender el proceso físico de las heridas ayudará a los profesionales que tratan a personas con heridas a aplicar el tratamiento más adecuado. El conocimiento de la balística de las heridas permitirá a los juristas promover normas para limitar el uso de la fuerza y prohibir ciertos tipos de balas. Los forenses también necesitan saber sobre este tema. La primera investigación de crímenes de guerra en que intervinieron fue la masacre del bosque de Katyn de 1940, donde fueron asesinados al menos 15.000 polacos. Hoy, los expertos forenses no solo identifican restos de personas desaparecidas, también aplican conocimientos de balística de las heridas cuando presentan pruebas ante los tribunales. Estos conocimientos también son importantes en la investigación de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Es preciso comprender el impacto que causan las armas que usan los soldados y los miembros de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha producido esta película para ayudar a los profesionales a cumplir su obligación de limitar los sufrimientos causados por los conflictos armados. Uno de los tratados de derecho internacional humanitario más antiguos es la Declaración de San Petersburgo de 1868, en la cual se prohíbe el uso de armas que agraven inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate. Le 12 décembre 1977 est une étape importante. En 1977, este principio quedó ratificado en el primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra, que prohíbe el empleo de medios o métodos de guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. La Declaración de La Haya de 1899, que prohíbe el empleo de balas que se hinchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, se basa en estos principios y en los conocimientos de balística de las heridas de la época. Llamaremos a esas balas cuyo núcleo de plomo tiene la punta expuesta balas semi-encamisadas. Su empleo en conflictos armados está prohibido. Este es el laboratorio de balística de las heridas del Departamento de Defensa de Suiza. El doctor Beat Kneubel, del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Berna, es experto en balística de las heridas. Ha preparado esta sesión para un seminario del CICR sobre cirugía de guerra. El doctor Robin Copeland, ex cirujano de guerra del CICR, trabaja en este proyecto con el doctor Kneubel hace más de 15 años. Lo que veremos hoy es la simulación de un proyectil que atraviesa tejidos humanos. Se analizará el impacto de las balas, así como los efectos causados por fragmentos de armas explosivas. Para realizar este análisis hay que recurrir a la física. Para dañar un objeto es necesario un trabajo físico. El trabajo físico solo puede realizarse mediante la aplicación de energía. La física lo explica todo. El vuelo, el impacto y la penetración de la bala en el cuerpo, así como la energía que descarga en él, son fenómenos físicos. La energía es determinada por la masa y la velocidad de la bala. El paso de la bala crea un vacío que ejerce un efecto de aspiración por el cual penetran residuos y contaminantes. La transferencia de energía a los tejidos o trabajo físico causa laceraciones y diferentes grados de aplastamiento. Esto causa la perforación de órganos vitales, hemorragias, infecciones y con frecuencia la muerte. Esta película puede ayudar a los profesionales a comprender el proceso físico que produce estos efectos.
¿Qué sucede entonces cuando se jala el gatillo? La aguja percutora enciende el fulminante, que a su vez enciende el propelente y produce gas. La alta presión acelera la bala en su recorrido por el cañón. Cada gramo de propelente o de pólvora produce 1 litro de gas. La bala gira a unas 3000 rotaciones por segundo. Estos son los proyectiles que se utilizarán. Las balas de fusil son más poderosas que las balas de pistola porque contienen mayor cantidad de propelente. Las balas encamisadas tienen el núcleo de plomo completamente envuelto en un metal más duro. Las balas semi-encamisadas se expanden al impactar contra el cuerpo porque la punta del núcleo de plomo está descubierta. El primer disparo consiste en una bala encamisada disparada con un fusil contra bloques de jabón. El arma ha sido construida para una serie de pruebas de balística de las heridas. Está configurada como un fusil OTAN de calibre 7,62 milímetros. Achtung! Feuer! And look down at the range. Miren el blanco Look at the target. y díganme lo que ven. You see a Hay hole un in the agujero, ¿verdad? target. What Quizás I want más de someone to alguno say se to me sorprenda is, de que los dos bloques de 25 kilogramos cada uno todavía estén sobre la mesa. So we've got 2 blocks of 25 kilograms. ¿No es extraño? La fantasía de Hollywood de que uno es empujado hacia atrás cuando recibe un disparo es falsa. El primer bloque de jabón se corta transversalmente en 2. Luego, cada mitad se corta siguiendo el recorrido de la bala. El segundo bloque se corta del mismo modo. Al alinear los bloques, se ve claramente el trayecto de la bala en toda su extensión. Aquí vemos el trayecto típico de una bala encamisada. Entra en el cuerpo y permanece estable durante cierta distancia, aquí, en el canal estrecho. Luego gira hacia un costado y en esa posición se comprime, despide varios fragmentos y se rompe. La punta de la bala vira hacia arriba y sale por aquí, mientras que el resto del proyectil queda aquí abajo. Aquí vemos la parte posterior de la bala que quedó aplastada. La punta salió hacia arriba y la encontramos en el suelo. Este es el aspecto de la punta. Podemos ver que la bala se ha separado en 2 partes. La bala daña el bloque. Al mismo tiempo, el bloque realiza un trabajo físico sobre la bala. Esto explica por qué, a corta distancia, una bala que lleva mucha energía se puede aplastar o romper. Esta demostración es importante para los cirujanos. No nos dice cuánto daño hay en los tejidos, pero sí en qué lugar del trayecto de la bala se encontrará el daño. Si tenemos un trayecto corto, como un brazo, habrá un orificio de entrada pequeño y un orificio de salida también pequeño, con poco daño. Si tenemos un trayecto más largo, por ejemplo, un muslo, encontraremos un orificio de entrada pequeño y uno de salida grande. Vean estos pequeños fragmentos de plomo despedidos por la bala mientras sufría un aplastamiento lateral.
Jabón y gelatina son materiales validados a nivel internacional para simular los tejidos blandos humanos. Su uso garantiza la reproducibilidad de los experimentos y permite comparar las heridas reales con las simuladas. A veces las balas encamisadas producen heridas que salen de lo común. This is half a bullet. Esta mitad de la bala está deformada, aplastada. I retrieved it La recuperé de la cabeza de un niño de unos 4 o 5 años en un hospital de Lokichokyo. in the hospital in Lokichokyo. Esta pieza era el único elemento presente. Because of what I've learned from Gracias a mi aprendizaje con Beat, bullet has been pude deducir que había atravesado a otra persona antes de llegar a la cabeza del niño. mother was holding the child. La madre que sostenía a su hijo murió. Was in fact La bala la atravesó, se deformó dentro de su cuerpo y solo la punta rota del proyectil alcanzó al niño. child. A continuación, se dispara una bala semi-encamisada de igual calibre, masa y velocidad que la bala encamisada usada en la prueba anterior. El mayor tamaño del orificio de entrada es obvio. Aquí vemos el proyectil deformado. La bala entra por aquí. Se expande durante los primeros 3 centímetros de su recorrido por el cuerpo y sigue en línea recta a través de los tejidos. La expansión de la bala hace que el trayecto de la herida sea muy ancho. La comparación de los trayectos es realmente importante, tanto para los cirujanos como para los juristas que se desempeñan en el ámbito del derecho internacional humanitario. Si esta enorme herida causada por una bala semi-encamisada afectase un miembro, los cirujanos tendrían pocas posibilidades de preservar alguna de sus funciones. A diferencia de esta herida, con el estrecho canal, causado por la bala encamisada. El fusil Lee Metford utilizado por el ejército británico a fines del siglo XIX fue diseñado inicialmente para disparar balas encamisadas. En 1898, la revista British Medical Journal describió los efectos del uso de este fusil con balas semi-encamisadas. Hasta el día de hoy se las conoce con el nombre de Dum Dum. La Declaración de La Haya de 1899 prohibió el uso de estas balas. The 1899 Se prohibieron las balas which do this que hacen esto, and pero no las balas militares, que son lícitas, que hacen esto. there's no No hay diferencia en la energía total. En el caso de las balas prohibidas, la energía tan solo se deposita antes. En los fusiles de caza modernos se emplean balas semi-encamisadas. Estas balas están prohibidas en los conflictos armados, pero hay numerosos mitos relacionados con las balas, qué es verdad y qué es ficción. Me han dicho que algunos soldados liman el borde de las balas. ¿Es algo que se hace normalmente en los conflictos? Yo he hecho prácticamente todo lo que puede hacerse con las balas. Hacerle agujeros, limarlas, recortarlas, pero es muy difícil hacer una verdadera bala semi-encamisada a partir de una bala encamisada. Las denuncias sobre infracciones del derecho internacional humanitario polarizan los conflictos. A veces se denuncia el presunto uso de balas prohibidas o balas dum-dum, porque se observan fragmentos de metal en las radiografías. He oído a cirujanos decir, mire, aquí hay fragmentos de balas. Eso indica que la bala se rompió en pedazos, por lo tanto era una bala dum-dum. Esos sujetos están recortando las puntas de las balas. Por esta razón, es importante que haya un vínculo entre la teoría y la práctica, tanto en la cirugía como en la aplicación del derecho internacional humanitario. No es posible dictaminar que se empleó una bala dum-dum hasta no extraer algo como esto.
El nuevo blanco consiste en gelatina con 2 tubos de poliuretano que simulan huesos. El periósteo se simula mediante una capa de látex. Se dispara la bala encamisada en el hueso de la izquierda. Y la bala semi-encamisada en el hueso de la derecha. Las balas dejan un trayecto de herida similar al que queda en los bloques de jabón. Se recuperan las balas del segundo bloque. Aquí se ve el trayecto de la bala encamisada a través de un hueso. La longitud del canal estrecho es la misma que cuando la bala no pasa a través de un hueso. La posición de la cavidad temporal también es la misma. Y la bala se rompe del mismo modo que la bala disparada en el bloque de jabón sin la presencia de huesos. Aquí vemos el trayecto de una bala semi-encamisada que se expandió en los primeros 3 centímetros y después, deformada, pasó a través del hueso, rompiéndolo y causando graves daños. Una vez más, la cavidad temporal está en aproximadamente la misma posición que la causada por la bala que no atravesó un hueso, y la bala sigue el mismo recorrido en línea recta. Los fragmentos de hueso siempre se encuentran dentro del trayecto de la bala en los tejidos dañados, nunca fuera de ella. Nunca hacen sus propios trayectos. En esta demostración hay 2 importantes mensajes para los cirujanos. El primero tiene que ver con estos fragmentos de hueso. No causaron su propio canal de herida y están situados junto al tejido que debe extirparse durante la operación de escisión de la herida. El segundo mensaje importante se relaciona con el tratamiento de la fractura. En esta herida puede verse que la bala ha perforado el hueso y ha causado una fractura conminuta, pero el periósteo quedó intacto. En esta otra herida, vemos que se ha perdido no solo un segmento de hueso, sino también el periósteo. Por lo tanto, la estrategia de curación para cada una de estas heridas va a ser muy diferente. Las balas se rompieron del mismo modo que en el bloque de jabón, a pesar de que ambas atravesaron el tejido óseo. Las heridas causadas por balas semi-encamisadas agravarían inútilmente los sufrimientos de los soldados. Los estados procuran proteger a sus soldados precisamente de este tipo de heridas. No hace falta mucha energía para causar una fractura conminuta. Al tacto, la cavidad y los fragmentos se asemejan a una herida verdadera. A fin de demostrar el impacto de una bala encamisada disparada a larga distancia, se utiliza una bala de similares características a la del disparo de prueba 1, pero desde una distancia simulada de 300 metros. El aumento simulado de la distancia se logra disminuyendo la cantidad de propelente. Feuer! 6,14,9, 6,14,8. Das ist gut. Este disparo puede compararse con un disparo efectuado a menor distancia. Puede observarse que el canal causado por la bala disparada a mayor distancia es mucho más estrecho que si la bala se dispara desde una distancia menor. El mensaje para los cirujanos es que el trayecto de una bala disparada desde gran distancia causa mucho menos daño a los tejidos. Cualquiera sea la masa o la estructura de las balas encamisadas, si no se rompen, sus trayectos tienen perfiles similares.
Este hombre fue herido por una bala disparada desde gran distancia. Cuando se usa un fusil militar, puede suceder que un disparo atraviese a la persona contra la que se apunta e impacte en otras personas. Lo que sube, baja. Las balas que caen tienen suficiente energía para dejar un canal de herida de unos 10 centímetros de longitud. En Yemen, cuando terminó la guerra, hubo grandes festejos y se disparaban tiros al aire. Esa noche, en el hospital de Sa'ana, hubo que atender a 15 personas con heridas causadas por balas en caída. Esta joven perdió el ojo derecho. Estaba lavando ropa cuando recibió el impacto de una bala que caía. ¿Qué sucede si se perturba el vuelo de una bala? Puede simularse un rebote haciendo que la bala toque un palo colocado frente al blanco. Ello perturba el vuelo de la bala que, al impactar, gira inmediatamente hacia un costado. Una bala que rebota siempre se desplaza con un gran ángulo de incidencia. Gira al impactar y entra en el cuerpo de costado. Por esta razón, deposita mucha energía al principio y se rompe en dos pedazos que crean dos trayectos, uno aquí y otro allí. Según la velocidad, una bala puede romperse o no al rebotar. Este paciente recibió el impacto de una bala de rebote a corta distancia. Sobrevivió gracias a la amputación del brazo y el hombro. Una bala encamisada puede entonces causar una herida similar a la de una bala semi-encamisada. Por ello, si un profesional de la salud observa una herida de bala de gran tamaño, no debe concluir necesariamente que se ha utilizado una bala prohibida. Vi un hombre en Afganistán que tenía un agujero como este en el pecho y obviamente necesitaba una laparotomía. Lo que se observaba era que la bala entró por el costado, cruzó por el abdomen del hombre y terminó en su periné. En ese momento, no tenía explicación alguna para una herida de esa naturaleza. Durante el vuelo, las balas realizan un movimiento característico. Esta es la rotación de una bala estable. Si la estabilidad es menor, la punta gira realizando un movimiento circular amplio denominado precesión. Sobre la precesión se superpone otro movimiento circular de mayor frecuencia, la nutación. Cuanto mayor la estabilidad, tanto menor el ángulo entre el eje de la bala y la dirección del vuelo. Un cañón gastado o con un paso de estriado insuficiente puede reducir la estabilidad de la bala. Esta bala encamisada de 5,56 milímetros se dispara desde un cañón con el paso de estriado correcto y con un paso de estriado reducido incorrecto. Si el cañón está correctamente estriado y el arma hace que la bala rote correctamente en torno a su propio eje, la bala entra en el cuerpo originando un orificio pequeño y libera una gran cantidad de energía a una profundidad mucho mayor. Si el estriado no es adecuado y la bala no gira como debe, se desvía rápidamente hacia un costado y libera su energía muy pronto, comportándose como una bala expansiva. Pero ¿cuál debería ser la preocupación principal? ¿El arma y su munición o el tamaño de la herida? Las balas permitidas también pueden causar heridas grandes con fractura como esta. Sería más conveniente, en los convenios, limitar el depósito de energía en lugar de limitar las balas.
Las personas pueden ser heridas por balas más poderosas diseñadas para penetrar vehículos o blindados livianos. Las ametralladoras pesadas y los fusiles de tipo sniper utilizan balas de 12,7 milímetros. Para esto se necesita un arma de laboratorio mucho mayor. Primero veremos los efectos de una bala encamisada. Fire! Ahora veremos una bala del mismo calibre con carga explosiva. Achtung! Feuer! La finalidad de la Declaración de San Petersburgo era evitar heridas de este tipo. El empleo antipersonal de balas explosivas plantea complejos problemas jurídicos. Este extenso trayecto de herida fue causado por una bala encamisada de 12,7 milímetros, que lleva una energía de aproximadamente 12.000 julios. Su perfil general es muy similar al de cualquier otra bala encamisada, pero sus efectos son mucho mayores. Esta es una bala de igual calibre, una munición multifuncional de punta explosiva, que cuando detona en ciertas condiciones, por ejemplo a muy corta distancia o al hacer impacto contra un blindaje, libera de inmediato unos 15.000 julios. Esta cantidad masiva de energía causa una herida muy considerable. Obviamente, si esta bala impacta en un cuerpo humano, causando una herida central, es probable que la víctima muera. Y si la herida se localiza en un miembro, sin duda, habrá que amputarlo. Pero en los conflictos armados no todas las heridas son causadas por balas. La explosión y los fragmentos de obuses, bombas, granadas y otras armas explosivas también pueden causar lesiones. Los fragmentos se presentan en diferentes formas y tamaños, como los que vemos aquí. Un fragmento que se mueve dentro de los tejidos siempre avanza presentando su mayor superficie. En términos de balística de las heridas, no hay diferencias entre la herida causada por un fragmento y la herida causada por una esfera. Para simular lesiones ocasionadas por fragmentos, pueden utilizarse esferas. Empleamos esferas de metal para simular fragmentos pesados y bolas de goma livianas para simular fragmentos más ligeros que se disparan a muy alta velocidad, pero con aproximadamente la misma energía. Ciertos cartuchos especialmente preparados pueden disparar diferentes esferas desde el arma del laboratorio. Primero se dispara la esfera pesada de acero. Aufpassen! Y después la esfera liviana de goma. Las dos esferas se dispararon con la misma energía aproximadamente. La esfera pesada penetra una gran distancia a baja velocidad y deja un trayecto estrecho. La esfera liviana, que se desplaza a alta velocidad, no tiene gran penetración, pero su trayecto es muy ancho. La conclusión de esta demostración es que, independientemente del tamaño y la velocidad del fragmento, la mayor parte de los daños a los tejidos se localiza cerca del orificio de entrada. Este hombre sobrevivió a una herida causada por un fragmento solo porque se liberó poca energía, como lo indica la escasa longitud del trayecto. A menudo, los cirujanos preguntan si las heridas causadas por fragmentos pequeños pueden tratarse sin intervenciones quirúrgicas, solo con apósitos y antibióticos. En casos como este, con centenares de fragmentos en los miembros, habría que evitar una intervención quirúrgica. Si no hay señales de lesión vascular, ¿cuál sería el propósito de la intervención? Todo cirujano sabe que extraer estos objetos causaría al paciente más daños que beneficios y que además los fragmentos son difíciles de encontrar.
Las pistolas se usan en una gran variedad de situaciones. En el mantenimiento del orden deben ser empleadas respetando las normas sobre el uso legítimo y proporcional de la fuerza. Dispararemos 2 balas de pistola en un bloque de jabón. La primera es una bala encamisada. La segunda es una bala expansiva utilizada por algunas fuerzas policiales. Se produce una expansión muy precisa de entre 9 y 11 milímetros. Feuer! Estos 2 trayectos han originado un debate sobre las municiones empleadas por las fuerzas policiales. Es probable que esta bala permanezca dentro del cuerpo de la persona. La bala encamisada causa entonces menos daño, pero penetra a mayor profundidad. La bala expansiva causa una herida más grande, que posiblemente incapacite a la víctima, pero su penetración es menor. Ahora podemos comparar el efecto de las balas de pistola, que llevan unos 500 julios de energía, con las balas de fusil, cuya energía es de aproximadamente 3.200 julios. Los proyectiles expansivos de la pistola producen un perfil similar al de la munición expansiva del fusil, pero el volumen de tejido desplazado es muy inferior. El uso de balas expansivas por las fuerzas policiales ¿es compatible con el uso legítimo y proporcional de la fuerza? No es posible responder esta pregunta sobre la base de la Declaración de La Haya de 1899, ya que ésta se refiere al empleo de balas expansivas de alta energía en los conflictos armados. Las balas de pistola expansivas para el mantenimiento del orden son diferentes. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Berna fue uno de los pioneros en autopsias virtuales aplicando la técnica de la tomografía computarizada. Esta tecnología facilita la identificación de restos mortales. Las radiografías dentales previas pueden compararse con las imágenes obtenidas por la tomografía. Esta técnica también puede ofrecer indicios sobre la causa de la muerte. En este caso, sería una herida causada por un fusil con un pequeño orificio de entrada por encima del omóplato derecho y un gran orificio de salida en la garganta. Precisamente lo que vimos en las heridas simuladas. Para reconstruir homicidios cometidos con pistolas, se ha utilizado con éxito un modelo de cabeza formado por una esfera de hueso sintético rellena de gelatina. Esto puede ayudar, por ejemplo, a determinar la causa y la forma de la muerte de víctimas encontradas en fosas comunes. En esta fotografía, tomada en la morgue, se observa una herida mortal. El modelo de cabeza recubierto con un material que simula la piel muestra con precisión el tipo de arma que se utilizó. Se prepara la reproducción de un tiro tangencial efectuado con una pistola. Es posible sobrevivir a estas lesiones. El que sufre este tipo de herida puede sobrevivir hasta llegar a un hospital de campaña. Presenta 2 problemas principales para el cirujano. El primero es que hay fragmentos de hueso incrustados en la laceración del cerebro, y el segundo, que de alguna manera, esta herida debe cubrirse con piel. Palpen con suavidad, particularmente detrás de este fragmento grande. Es exactamente lo que se encuentra cuando la lesión es causada por un disparo tangencial al cráneo.
En esta autopsia virtual de una persona que falleció a raíz de múltiples heridas de bala, aparece exactamente una herida tangencial como esta. Puede verse que la herida simulada es muy parecida a la herida real. Es la validación definitiva de la labor realizada en el laboratorio. Comprender la forma en que las balas y los fragmentos causan estos trayectos de herida puede ayudar a mejorar el tratamiento de los heridos, prevenir el uso de balas prohibidas y facilitar la investigación de posibles infracciones de leyes nacionales e internacionales.